Solo quien nada contracorriente tiene la certeza de que está vivo. Pero esto de nadar contracorriente es cansado, agotador más bien. Cada abrazada que se da es un triunfo, cada punzada de cansancio una invitación al desaliento. Por eso solo es capaz de nadar contracorriente aquel que tiene claro su objetivo, aquel que sabe dónde quiere ir, aquel que sabe que aunque este es el camino más cansado, más agotador, es el único que no conduce al fracaso. Por eso el que no se quiere dejar llevar por la masa, el que no se quiere dejar llevar por lo que dice todo el mundo, tiene que luchar. Y es que las grandes conquistas sociales, las más grandes conquistas sociales, las han hecho personas que han sabido nadar a contracorriente. Personas que no han tenido miedo de ir contra el espíritu de su época. Personas que no les ha importado que las llamasen trasnochadas. Personas que no les ha importado que les persigan. Personas que no les ha importado ser denunciados porque sabían a dónde iban. Solo nada contracorriente el que sabe que la renuncia es necesaria para la libertad. El que sabe que el sacrificio es necesario para el triunfo. El que sabe que el sufrimiento es necesario para la victoria. Solo ese puede nadar a contracorriente. Y solo así se puede conseguir una cultura de la vida, una sociedad justa. Y, por supuesto, para esto hay que nadar a contracorriente. Quiero agradecer a la Fundación Educacio Servanda esta invitación. Y bueno, pues yo les voy a invitar a conocer un río, un jardín y una llanura, aunque a la hora que es casi les diría primer plato, segundo plato y postre, ¿no? El río, que más bien va a ser unos entremeses al centro, como se dice ahora, ¿no? Porque son cosas distintas. El río es la sociedad en la que vivimos. Vamos a intentar analizar las corrientes antropológicas y filosóficas en las que hoy estamos viviendo. Y especialmente nos detendremos en cómo esto afecta a la imagen de la mujer. Para poder escapar del caudal de este río, pasaremos a un segundo plato, que es una delicatessen. Es un viaje al Jardín del Edén. Al Jardín del Edén, donde vamos a encontrar las respuestas que nos permiten afrontar el reto que nos plantean estas corrientes. Y finalmente, en una llanura africana, tendremos el postre, en el que encontraremos algunas ideas que nos pueden ayudar a librar este combate. He llamado el río porque, si es nadar a contracorriente, pues uno tiene que imaginar que es un río, ¿no? Un río que tiene una corriente de gran fuerza que trata de arrastrar a la mujer, porque sabe que arrastrando a la mujer, arrastra a la familia y arrastra a la humanidad. En el texto tienen referencias a textos, tienen las referencias a pie de página, ahí van a tener un lenguaje más técnico. Yo ahora quiero utilizar un lenguaje menos técnico y mucho más directo. Este río, esta sociedad occidental en la que vivimos, tiene una serie de afluentes, unos afluentes que confluyen principalmente en mayo de 1968. El materialismo, el relativismo, el existencialismo ateo, la antropología individualista del neoliberalismo radical, el constructivismo, el marxismo, que algunos piensan que es algo del pasado y que tiene una nueva imagen, el freudomarxismo que se llama, el nihilismo, y también la revolución sexual. La corriente principal es lo que hemos llamado ideología de género, que ya lo hemos escuchado. ¿Qué es la ideología de género? Pues algo que cuando hablas de ello la gente te mira como si hubieses perdido la cabeza. Esa es mi experiencia, ¿no? Cuando hablas de estas cosas te miran como diciendo, pobrecito, este ve ya fantasmas, ya la teoría de la conspiración, ¿no? Y sin embargo es algo muy serio porque afecta mucho a muchas de las cosas que estamos viendo y de las que sobre todo estamos viviendo. A esta ideología de género, todas estas corrientes aportan una serie de ideas. Yo lo voy a resumir en tres. La autonomía del hombre. Se considera al hombre como un ser autónomo que se tiene que desvincular de toda tradición y de toda norma. Un hombre que, empezando por su ser, se tiene que librar de las leyes de la naturaleza, que sigue por tenerse que liberar de la relación con Dios. Dios es una amenaza para esta libertad. Y que, por supuesto, se tiene que liberar de toda norma que tenga la sociedad, de la cultura, incluso del lenguaje. También se entiende que la realidad es una construcción, que la realidad es algo que se construye
y que por tanto puede ser deconstruido. Esto es una palabra que utilizan mucho, para no utilizar la palabra destruido. Porque lo que se trata es de destruir la realidad tal como la conocemos para crear una nueva realidad en que ya no haya sexos, en que haya una total igualdad. Y esto se hace desde una dialéctica de la lucha de clases. De la lucha de clases ahora entendida como una lucha entre la mujer y el varón. Se lee toda la historia como esta lucha, en que el hombre ha manifestado su poder hasta ahora. Y ahora es la mujer la que se tiene que empoderar, palabra que también utilizan, empoderar, conseguir el poder a base de aplastar al varón para poder alcanzar esa sociedad en que no haya sexos. Y esto es posible en una economía de la exclusión y la inequidad, como dice el Papa. Una economía que mira al hombre como productor y como consumidor, pero que desprecia su dignidad de persona. Por eso el Papa dijo esas palabras tan polémicas. Esta economía mata. Y mata porque destruye la familia. Y mata porque destruye la capacidad de cada uno. Todas estas corrientes se asientan en este tipo de economía. Por supuesto, en lugares en los que uno tiene que luchar por comer, todas estas cosas aseguro que importan poco, aunque el Fondo Monetario Internacional solo les dé ayudas dependiendo de cómo apliquen estas políticas que nacen de estas cosas. Un ejemplo de esto que digo, de esta lucha, es este artículo del diario El País, El varón, arma de destrucción masiva. Un artículo que trata de explicar cómo la principal amenaza para la humanidad es el varón. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser elegido papa y luego como ya Benedicto XVI, nos habló varias veces de esto. Y vamos a ver tres momentos. En primer lugar, habla de una dictadura del relativismo. El relativismo entendido como un dejarse llevar por la corriente. Este dejarse llevar por la corriente nos dice, parece que es lo único que hoy se puede hacer. Y dice dictadura. Y todo el mundo dice, lo que ha dicho el Papa, pero nadie saca luego las consecuencias, ¿no? Si es dictadura, vivimos bajo una dictadura. Vivimos oprimidos por una realidad. Por una realidad que, ¿qué es lo que hace? No reconoce nada como definitivo. Y la última medida de las cosas las tiene el propio yo y nuestros antojos. También él va a hablar de que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición propia. Nos dice que si con el ateísmo el hombre rechaza a Dios, rechaza toda instancia superior que dice algo sobre uno mismo y sobre el bien y la verdad, que si el materialismo es negar la dimensión espiritual y ver solamente todo lo que es material, ahora esta última rebelión lo que niega es la propia condición de criatura. Que lo que hace es decir que el hombre moderno se quiere librar incluso de las exigencias de su propio cuerpo, considerándose un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en Dios para sí mismo. En lo que ya hemos escuchado esta mañana vamos viendo la negación de lo que soy para ser lo que yo con mi voluntad quiero ser. Y luego ya en uno de sus últimos discursos como Papa nos habló y nos advirtió que esto es una trágica reducción antropológica, que lo que hace es unir una visión materialista del hombre con todo un desarrollo tecnológico y cómo esto crea una antropología atea, una antropología que está herida de muerte. Bien, ahora ya sí, ¿qué es la ideología de género? Pues es un conjunto sistemático de ideas, es decir, son unas ideas, y me dirán muchos, absurdas, todo lo que quieran, todo lo absurdas que quieran, pero tiene su conjunto sistemático de ideas que es cerrado, por lo cual es muy difícil dialogar, si no imposible en muchos casos. Unas ideas que tienen una pretensión científica, y esto hace que muchos, como se nos presenta como algo científico, lo acepten. Cada una de estas afirmaciones absurdas y ridículas, la mayor parte de ellas, se nos presentan avaladas por encuestas, estudios de universidades y grandes nombres científicos.
y así es más fácil de consumir y de ir aceptando. Y lo que ponen en el centro como idea fundamental es que el sexo es un mero dato biológico, que no configura en modo alguno la realidad de la persona, que no tiene nada que decir la diferencia sexual sobre la vocación del hombre y de la mujer. Por eso se habla de géneros, de roles y de roles que tienen que ser superados, para que al final uno, en cada momento, con su voluntad, decida lo que quiere vivir. Esto no es que uno decida, yo es que ahora ya voy a ser femenino. No, es que mañana voy a ser femenino porque es domingo. Y luego dentro de una semana no lo sé, porque a lo mejor me gusta una y entonces ya... Es decir, no es algo acabado, algo que uno encuentra, sino que uno va cambiando. Esta ideología vemos que es reduccionista, como todas las ideologías. Es una reducción que lo que dice es que el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, un dato que el hombre debe aceptar, llenar personalmente sentido, sino un papel social que se decide autónomamente. Hasta ahora la sociedad decidía. Cuando el médico o la comadrona te sacaban, decía niño, y a partir de ese momento la sociedad te hacía ser niño, niña, y te hacía ser niña. Ahora ya no. Ahora ya tendrás que decidir. Y hay legislaciones de países que permiten que no se ponga en el nacimiento si es niño o niña. Ya no hay que ponerlo en algunos lugares. Curiosamente, este miércoles el Papa Francisco hablaba de esto y se preguntaba si la así llamada teoría del género, teoría de género, otros nombres que se dan para esto, no sea también expresión de una frustración y de una resignación, que tiene en vista borrar la diferencia sexual porque no sabe más confrontarse con ella. Y se contesta así: corremos el riesgo de dar un paso atrás. La remoción de la diferencia, de hecho, es el problema, no la solución. Hablando con un matrimonio el otro día de esto, que me preguntaron de qué iba a hablar, y empecé a hablarles de esto, sobre todo el marido me miraba con cara de pobrecito. Yo creo que le tenía por sensato y mírale, ¿no? Y cuando hablamos precisamente de la diferencia, él negaba, porque entendía que la diferencia es una confrontación. No es mal que la mujer me apoyaba, pero lo que decía es, no se puede hablar de diferencia, porque hay que poner una cosa frente a la otra. Ya se nos ha colado, yo lo dije. Me dices que esto es cosa de unos pocos, date cuenta cómo ya tú lo has asumido. ¿Cuántas cosas de esto hemos asumido cada uno de nosotros? Que esto no lo podemos mirar como el que mira en el escaparate, sino como el que está dentro de la pastelería comiendo pasteles. Porque nos los estamos comiendo los pasteles. Y hay que darnos cuenta de ello. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué está haciendo que todo cambie? ¿Por qué negar algo que puede parecer periférico, sin embargo tiene tanta importancia? Porque el rechazo de la diferencia sexual es la matriz de la negación de todas las diferencias en un mundo uniformado. Cuando se niega la diferencia entre un hombre y una mujer, cuando la misma palabra diferencia se convierte en agresiva, lo que se acaba es por negar la diferencia generacional. Ya no hay padres ni hijos. Ahora el padre quiere ser amigo de los hijos buscan en sus amigos a su padre que no encuentran. El padre quiere ser madre, la madre quiere ser padre. Todos somos iguales, incluso se es democrático y las cosas se eligen por votación, ¿no? Pero no solamente esa diferencia. Una pareja del mismo sexo pretende tener los mismos derechos y el mismo reconocimiento que un matrimonio, porque ya no hay diferencia. Porque ya no hay diferencia, vemos que los que aportan al bien común de la sociedad, las familias, tienen los mismos derechos que los que nada aportan. Eso sí, mucho más deberes. Eso los conocen bien, ¿no? Todos, porque somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero los derechos de unos pocos acaban aplastando los derechos de la mayoría. Y podríamos seguir, porque la negación de la diferencia sexual acaba negando toda diferencia. Acaba viendo la diferencia como el problema, cuando muchas veces, como hemos visto, es la solución. Cuando se niega la diferencia, la realidad ya solo se entiende desde la ideología. La igualdad, entendida como ser iguales en dignidad, es un pilar básico de nuestra sociedad. La igualdad entendida como que todo es igual
hace que al final todo dé igual. Nos parece difícil pensar que esta ideología, con estos planteamientos tan absurdos, tenga una influencia real. Pero lo cierto es que lo tiene. Y lo tiene porque se ha difundido por los canales de la cultura, del lenguaje y de la educación. Ya ha ido entrando. Cito solo ejemplos de esta semana. El anuncio de Coca-Cola, el vídeo de campaña de un partido nacional y si no también de la campaña de Hillary Clinton, o la ley que ha sacado la ciudad de Buenos Aires contra la no discriminación, que pone la carga de prueba en aquel que es acusado. Ya no se reconoce una inocencia. Y de esto hay varias leyes ya también en nuestro país, que con la apariencia de no discriminación lo que impiden es que se hable, que puedas hablar. Yo ahora podría decir aquí, el matrimonio es una institución patriarcal, opresora, que encierra el amor y lo acaba agotando, y no pasaría nada. Bueno, si pasaría nada, dirían, ¿a quién han invitado? Claro, ¿no? Pero a nivel legal no tendría influencia. Si yo ahora critico el matrimonio, el mal llamado matrimonio gay, en muchos sitios ya tiene consecuencias penales. Qué curioso. Qué curioso. Bien, ¿esto cómo se puede hacer? En esto hay dos técnicas, por simplificar, ¿no? Una que llamamos la desvinculación y otra la despersonalización. Esta desvinculación que busca destruir los lazos del hombre con todo aquello que le hace entender la realidad que vive. Es decir, romper los lazos familiares. Al romper los lazos familiares, podemos ver cómo la negación de esta diferencia sexual es el corazón de la desestabilización de la familia y de la sociedad. Cuando se rompen los lazos familiares, cuando uno ya no se concibe como hijo porque no hace relación un padre, una madre, unos hermanos, uno es un pollo sin cabeza, de esos que van corriendo por cualquier lado. También lo vemos en la ruptura de los vínculos sociales, la desaparición progresiva del asociacionismo, de todas las instancias intermedias, dejándolo todo a un Estado que hace de papá Estado, el presentismo, que mira solo al presente y desprecia el pasado y no quiere mirar al futuro, son ejemplos de ello. Pero también culturales. La presencia cada vez menor de las humanidades en los planes de estudio es un ejemplo de ello. Un paréntesis, en el seminario hemos puesto un año de humanidades a aquellos que entran. Ya no van directamente a la Facultad de Teología, sino que durante un año se dedican a estudiar humanidades, todas las que no han estudiado en su vida, ¿no? Y creo que está siendo un acierto. Será una reinterpretación de la historia, una reinterpretación de la historia muy en esta clave de lucha entre el varón y la mujer. Se ha perdido el sentido de la belleza. En las interpretaciones artísticas ya no hay sentido de la belleza. Se llama obra de arte a cosas que no sean arte. Es que lo único que pueden generar en uno es el vómito. En fin, se nos aleja de todo aquello que sean tradiciones y, por supuesto, pasa en la religión. La interpretación políticamente correcta del Islam en la que vivimos, por ejemplo, es un ejemplo de igualar todas las religiones. Todas son iguales y, por cierto, todas son un problema para la paz. ¿Para qué se hace esto? Para mostrar que las religiones no valen, que lo que importa es una religiosidad propia, la nueva era, en que uno satisface ese deseo que algunos no pueden negar de algo más, pues en la búsqueda de la propia satisfacción, en una religiosidad sin compromiso, en una religiosidad de supermercado, en que yo voy eligiendo según paso por los estantes. Podemos decir, bueno, esto está en toda ideología, y es verdad, pero esta ideología tiene una variante. Todas las ideologías han hecho esto por una acción externa, coercitiva, a un campo de concentración. Hoy ya no se hace así. Esta ideología lo que hace es que el propio individuo cambie. Que un chaval con 12 años deje entrar el caballo de Troya en su casa y pueda cambiarle el corazón. Esta es la novedad. Esta es la novedad importante. Esta ideología hace que uno mismo se convierta en esclavo, que uno mismo se convierta en sometido, que uno mismo se convierta
en esta nueva realidad que esta ideología propone. Nos decía Benedicto XVI que el hombre pretende ser independiente y piensa que está solo, porque se ha quedado solo. Esa afirmación de sí le lleva a quedarse solo. Y nos dice el Papa, se trata de la negación radical de la creaturalidad y de la filiación. La otra técnica es la despersonalización, que es negar la dimensión espiritual y conducir al hombre a que vea la realidad como pura materia. El tener cosas, el realizar experiencias. Se venden paquetes de experiencias, ¿no? Pues es esto, ¿no? Reducir al hombre a esto, a que el fin de semana tú compras un paquete de experiencias. Porque se trata de tener, no se trata de ser. Y esto tiene una raíz profunda, que es el hombre es capax Dei, el hombre es capaz de Dios. Y lo que busca esta ideología es hacer al hombre incapaz de Dios. Matar la capacidad del hombre de la relación con Dios. Como decía Benedicto XVI, la insidia más terrible de esta corriente de pensamiento es, de hecho, la absolutización del hombre. El hombre libre de todo vínculo y de toda constitución natural. Este hombre que se queda solo. Este hombre que ya no tiene otro horizonte. Pero aquí me quiero detener en algo que voy a tocar muy por encima, porque esto no es que dé para otra charla, daría para varios congresos, ¿no? Que es la pérdida del padre. Esto es posible por la pérdida de la figura paterna. Algo ya hemos hoy escuchado. Los enemigos de mi padre son mis amigos, decía una pintada en el París del 68. Y desde entonces asistimos a una progresiva desaparición de la figura paterna. No se trata, como podría parecer, de que los padres estén más o menos presentes, más o menos ausentes. Que esa es una parte del problema. Esto es más profundo. Es la sociedad la que niega la función paterna. Como no ha podido negar la materna, que lo está haciendo ya, va a negar la función paterna. Al negar la diferencia, se va a negar esta función paterna y materna, y por lo cual se empieza, porque todo esto tiene un recorrido por la función paterna. Voy a dar aquí algunas características de esta función paterna que darían para discutir muchísimo. El padre es el que separa al niño de su madre. Es el que desvela la identidad sexual para los dos sexos. Por eso hay tanta confusión hoy en día, entre otras cosas. Representa el mundo exterior en la relación de la madre y el hijo. Muestra el sentido de los límites. Significa el sentido de la ley objetiva que desvincula al hijo del subjetivismo. Es el primer impulsor en la socialización. Podríamos seguir, porque ya digo, daría para mucho. Pero ¿qué sucede? Que cuando se niega la función paterna, toca y queda tocada la filiación, queda tocado el hecho de ser hijo. Ya uno no aprende a ser hijo, o aprende mal. Y cuando uno no puede ser hijo, no se le enseña a ser hijo adecuadamente, cuando te queda tocado esto, difícilmente puede ser hermano. Pero es que difícilmente va a ser esposo o esposa. Difícilmente puede ser capaz luego de ser padre o madre. Creo que en esto tenemos que ver el inicio de todo un movimiento que nos va a ir conduciendo, como vemos, a una determinada situación. Esto se ha hecho mediante un cambio cultural. Basta ver cómo queda la figura del padre en muchas de las series de televisión y en parte de las películas. Pero sobre todo en las legislaciones, hay legislaciones europeas que prácticamente niegan ya la existencia del padre. El padre no tiene nada que decir, entre ellos en nuestra legislación en algunos puntos. También esto está en los textos jurídicos de muchos organismos internacionales. Si la figura paterna, y cuando hablamos de figura paterna no pensemos en el padre, cuando hay ausencia de padre, esta función paterna la pueden hacer otros, la realizan otros. Pero cuando no está esa función, es cuando no se aprende a ser plenamente hijo. Y ahí es cuando uno se queda anclado en la niñez y en la adolescencia. De hecho, algunos hablan de una sociedad ya de adolescentes, y la raíz está aquí. Bien, ¿y esto qué hombre genera? ¿Qué clase de hombre es el que producen estas ideas y buscan estas ideas? Pues un hombre, una mujer individualista, sola, sin vínculos, que vive en la subjetividad
en el relativismo, en la búsqueda de la satisfacción, alguien que es irresponsable e insolidario y en el que hay una gran violencia. Después de la JMJ estuve con una mujer que llevaba 4 años fuera de España, estaba en Johannesburgo y había venido con un grupo de allí. Y le pregunté, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención después de 4 años sin estar en España? Y ella, que está en una de las ciudades más violentas del mundo, me dijo, la violencia que hay. Se ve muchísima violencia en la gente. La violencia nace de esto. Es una sociedad violenta por esto. Es patético esas cosas que hacen de que en los campos de fútbol ya no puedes cantar ciertas cosas, ¿no? Pero luego, por otro lado, fomentas la violencia por todos lados, ¿no? Tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, que eso pasa constantemente. ¿Qué sociedad crea esto? Pues hay textos antiguos que ya hablaban de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido tantas veces. Platón en la República habla de lo que va a convertirse en un ideal de igualdad. Tocqueville también lo dice cuando hablan de que la tiranía vendrá por un ideal de igualdad malentendido. Y aquí, cuando hace una reflexión sobre esa sociedad, en 1835, Alexis de Tocqueville dice que sería una sociedad en que un gobierno, el Estado, se ocupa de la seguridad, anticipa y satisface necesidades, da gusto a sus placeres, resuelve sus principales inquietudes, dirige su trabajo, establece normas para los testamentos, divide el patrimonio, abarca todo lo social, poniendo leyes, montones de leyes. Creo que España es el país con más leyes del mundo y que menos se cumplen, por otro lado, ¿no? Y dice algo muy importante, no pueden asomar cabeza ni siquiera los hombres de mayor inventiva y temperamento más vigoroso. ¿No es una de las señas de identidad de nuestra sociedad la ausencia de líderes, la ausencia de personas que son referentes, la ausencia de personas a las que tenemos como una guía? Es una sociedad que busca esto. Nos dice que es una sociedad que no quebranta la voluntad de las personas, sino que la ablanda. ¿Cuántas veces decimos que estas generaciones nuevas son blanditas, ¿no? Blandiglú. Pues es esto una sociedad que ablanda, que inclina y dirige. Todo el mundo se piensa que es muy libre y todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo acaba realizando lo mismo. Dice, no destruye nada, pero impide que surja mucho. Dice, no es en absoluto despótico, nadie piensa que está bajo una tiranía, pero obstruye, reprime, debilita, sofoca, embrutece, al punto que nos convierte en un pueblo, un rebaño de animales timoratos y esforzados. Bien, y respecto a la mujer, porque claro, hablar de supermujer no es por igualdad con el superhombre, ¿eh? Ni siquiera es porque como ya no hay superhombre, porque la masculinidad se ha encerrado en un armario, como dice alguno, surge una supermujer. No, es mucho más profundo. La supermujer no es porque hace todo lo que le corresponde más todo lo que le correspondería al varón. La supermujer es mucho más. Detrás hay una forma de entender a la mujer. Para que haya una supermujer, tiene que derrotar al varón, tiene que derrotar al superhombre. A ese superhombre desvinculado, a ese superhombre que se ha hecho su propio Dios, la mujer lo tiene que derrotar. Y así conseguir el paso hacia una sociedad igualitaria en que todos seamos iguales, en que no haya hombres ni mujeres, sino ciudadanía. Bien, cuando se niega a la mujer, se niega su naturaleza. La naturaleza ya no la constituye. Se tiene que librar de las ataduras de la naturaleza y de las ataduras que la sociedad le ha impuesto. Eso llega a negar toda diferencia, hasta el punto de decir a la mujer que se tiene que hacer un varón. Y esto, al negar la diferencia, niega la posibilidad de la comunión. Ya no es posible la comunión. Y ya, al no ser posible la comunión, tampoco es posible el matrimonio. Cuando negamos la diferencia, lo vemos en muchas de las cosas que están sucediendo, pero sobre todo se ve en el lenguaje. Y alguien me diría, si hoy se habla más que nunca, de hecho hay alguno de mis hermanos que dice, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Se nos visibiliza. El ejemplo más acabado es el artículo 41 de la Constitución venezolana. Fantástico. Dice, solo los venezolanos y venezolanas, por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República,
vicepresidente ejecutivo, vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidente y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, y así una página entera, ¿no? Es un paso hacia el neutro, hacia ciudadanía, alumnado, y etcétera, etcétera. No nos podemos detener en ello. Porque, como decimos, esto acaba negando esa posibilidad de la comunión, esa posibilidad de verdad de entregarse al otro, porque se conciben las relaciones como una lucha de poder, hasta el punto de que se propone una revolución sexual por parte de la mujer para imponerse al varón. El lecho ya no es el lugar de la comunión, es campo de batalla, como lo es toda la realidad. Se concibe a la mujer como una combatiente en permanente combate frente al hombre. Amelia Valcárcel, que no es muy conocida, pero es compatriota nuestra, porque nuestras compatriotas han aportado mucho a esto, y es tremendo. Dice, es necesario lograr en nosotras lo masculino. Como ya se nos decía ahora, entendiendo por esto todo lo malo de los hombres, ¿no? Porque dice, contribuyamos al bien haciendo el mal. Si no los podemos hacer tan buenos, hagámonos nosotras tan malas. No exijamos castidad, sino perdámosla. No impongamos la dulzura, hagámonos brutales. No atesoremos naturaleza, sino destruyámosla con el fervor del converso. Si alguno no se cree que esto hay alguien que lo pueda decir en su sano juicio, tienen la referencia para buscar el libro. En internet está. Claro, esto hace que desaparezca el matrimonio y emerja lo que un sociólogo Giddens llama la relación pura. Esta relación pura, ¿cómo se entiende? Una situación en la cual una relación se constituye en virtud de las ventajas que me aporta. Es decir, de las ventajas que puedo extraer de la relación con el otro. Esta relación es estable mientras que las dos partes consideren que las ventajas que extraen del otro son mejores que los inconvenientes, mejor que no estar juntos. Cuando Giddens dice esto es que lo propone como ideal, ¿eh? Pero define también un modo de entender, porque claro, el negar la diferencia acaba haciendo negar la posibilidad de la comunión, porque se niega la capacidad de entrega. Se trata de que el otro me haga feliz, y como el otro no me puede hacer feliz, enseguida empieza la exigencia, enseguida empieza el reproche, enseguida empiezan tengo derecho a, y la relación cada vez se vuelve más problemática, cada vez se vuelve más difícil. Cuando la gente dice es que hoy se aguanta poco, pues también se aguantará poco, pero la raíz está en esto, ¿eh? Que uno puede ir al matrimonio pensando que el otro me tiene que hacer feliz. Y el matrimonio no es para que el otro me haga feliz, sino para entregarse y en esa entrega juntos caminar hacia la felicidad. Claro, esto lleva también a la abolición de las relaciones familiares, que se conciben como carga, como algo de lo que la mujer se tiene que liberar para poderse desarrollar. Y principalmente desligarse de la maternidad. La maternidad se considera un trabajo reproductivo que limita las posibilidades de la mujer. Por eso se promueve el aborto, la contracepción. Hemos visto hace poquito varias empresas que ofrecen la posibilidad a sus empleadas de conservar los óvulos para que después puedan ser madres. Paréntesis, cuando la empresa considere que ya son bastante menos productivas, entonces que se reproduzcan, ¿no? Y lo vemos y nos quedamos tan tranquilos. Es como lo de la maternidad subrogada, o sea, es la mayor esclavitud que han conocido los tiempos desde hace mucho, y la gente habla de ello con una naturalidad. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Hemos perdido el corazón? Pues claro que se pierde el corazón. Se pierde el corazón cuando se vive así. Por eso, Amelia Valcárcel dice, el enemigo de todo esto es la Iglesia Católica. Es la religión católica. Y hay que liberarse de ella para crear una ética voluntarista en que yo decido lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo esto influye? Pues bastan unos gráficos. Esto es la evolución del matrimonio en España desde el 2004 hasta el 2013, que son los últimos datos. Si alguna vez alguno de sus párrocos se ha quejado de las bodas, como ven, más o menos para el 2018-19 ya no se quejará. Nos reímos, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y esto responde a esto. Lo decía Valcárcel. Para imponer esta ideología hay dos agendas. La ideología contra la honestidad y la agenda del poder. Son dos agendas. O sea, la honestidad, la agenda contra esta honestidad está muy conseguida ya.
Desde la transición hemos conseguido el aborto, el divorcio, la contracepción, la reproducción asistida, eso ya está muy conseguido. Ahora se trata de la agenda del poder, sobre todo de la educación. También podemos ver, esto es la diferencia que hay respecto al aborto, la percepción del aborto, entre el mundo entero y España. En azul tienen los que lo consideramos inaceptable. Me llama mucho la atención que un 28% de los españoles consideren que ni siquiera es una cuestión moral. Vamos a sumarles al verde entonces, ¿no? Pero es tremendo. Y esto se ha hecho en muy pocos años, ¿eh? O la infidelidad conyugal, próxima barrera a derribar. Porque todavía hay mucha gente que dice la infidelidad conyugal está mal. Pero tenemos campañas constantes de estadísticas, de encuestas, patrocinadas todas ellas por empresas en Internet que buscan esto y que proponen esto, con 300.000 afiliados, alguna de ellas. Este es el siguiente objetivo, que no haya fidelidad, porque no la tiene que haber. Quien haya leído Un mundo feliz ya sabe de lo que estamos hablando. Bueno, acabamos, menos mal, ¿no? Salimos del infierno para irnos al jardín, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan por la indisolubilidad del matrimonio, remite al principio, a los primeros capítulos del Génesis. Y en ellos es donde nos tenemos que fijar. Y lo primero que llama la atención es que hay dos relatos. ¿Por qué dos relatos? Hombre, cuando uno quiere tener una imagen de las cosas, necesita varias imágenes, ¿no? La policía, de hecho, quiere una de frente y otra de perfil, ¿no? Es por algo, ¿no? Pues el Espíritu Santo nos regala dos imágenes. Dos imágenes para que podamos entender la realidad. Dos imágenes, como nos decía ahora doña Blanca, para que entendamos la realidad. Bien, el primer relato es un relato objetivo, nos habla del hecho objetivo. Dios crea al hombre, varón y hembra, a imagen de Dios, y le da la primera bendición. Es muy objetivo. En el segundo, sin embargo, es muy subjetivo. Habla, nos dice Juan Pablo II, es de una profundidad de naturaleza principalmente subjetiva y en cierto sentido psicológica. Habla mucho de cómo somos el hombre y la mujer. Dice el Papa que es la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre. Es que el segundo relato es más antiguo que el primero. El primer relato nos dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que le diferencia ya del resto de la creación, y que ha sido creado varón y mujer, mostrando que sucede en un mismo acto creador, mostrándonos, por tanto, la igual dignidad entre el hombre y la mujer, a quienes toda la creación les es entregada como don. Un don en el que tienen que actuar por la complementariedad. El segundo relato nos muestra otra parte. Si el primero nos habla de la palabra, Dios crea con su palabra, el segundo nos muestra a un Dios artesano, un Dios que moldea al hombre. Tus manos me hicieron y me formaron, dice el Salmo. Esto que expresa la ternura de Dios, el amor de Dios, un amor muy especial de Dios por el hombre, un amor que es totalmente distinto al del resto de las criaturas. El segundo relato además nos dice que la mujer es creada después, la última tras haber creado a los animales. Claro, esta lectura que se hace frecuentemente, como nos recordaban ahora, es como que remedia algo que estaba incompleto, como una posición subordinada, y no es eso. Es una visión errada porque el gesto con el que crea la mujer es un gesto diverso. No son las manos del escultor que moldea, son las manos del cirujano que abre y del mismo hombre comienza su obra. Por tanto, nos está mostrando la mayor finura que tiene la mujer, la mayor delicadeza, que no debilidad, que es distinto. Nos lo muestra de esta manera. Nos indica que la mujer es diferente, porque es creada con un gesto diverso. Pero hay que leer los dos textos unidos. Esta igualdad y esta diferencia no se oponen, sino que la diferencia, lejos de ser una oposición, es la posibilidad de la complementariedad. La expresión voy a hacerle a alguien como él que la ayude expresa esta complementariedad, no una subordinación. Al declarar que el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, se nos muestra que la complementariedad es necesaria para que el hombre desarrolle su vocación, esa vocación al amor. Por eso entendemos que en la perspectiva bíblica la sexualidad masculina y femenina es una cualidad del hombre enraizada en su dimensión corpórea.
y que determina su ser personal humano. Voy a dar un paso más, y aquí voy a hacer exégesis propio, ¿no? Pero no podríamos ver en esto, en que la mujer es la última en ser creada, que la mujer es la obra maestra de la creación. Es la última en ser creada, y Dios después descansa. Y ha hecho esa obra maestra que no la podemos entender separada de la complementariedad, pero la obra maestra y que por eso es la que acoge la vida, la que sostiene, la que acompaña. Por eso la mujer es la que cuida y a la que se le ha confiado el hombre, de un modo especial, como nos recordaba Juan Pablo II. Cuando el Papa Francisco este miércoles se preguntaba si la crisis de la confianza en Dios, que decía que nos hace tanto mal y nos hace enfermar, ¿no estará conectada con esto? ¿Con esta pérdida de la alianza del amor entre el hombre y la mujer? Pues la respuesta nos la daba Gallup esta semana cuando nos dice que España es el 5º país del mundo en que más gente se manifiesta como atea. España ha sido el laboratorio de la ideología de género, y eso se ha notado también en esto, en cómo crece, por lo menos, el agnosticismo práctico. Por eso la pregunta del Papa, que luego él contestaba, la contestan los hechos. ¿Sí? Cuando se pierde la alianza entre el varón y la mujer, se acaba perdiendo la mirada de Dios. Por eso la respuesta a un igualitarismo que niega las diferencias es descubrir cómo estas diferencias son las que hacen posible una verdadera igualdad. La mujer ya ha demostrado que puede hacerlo todo y tiene capacidad para hacerlo igual o mejor que el varón, pero muchas veces se le ha negado el poderlo hacer como mujer, el poder aportar su genio femenino, y eso es algo que nuestra sociedad no se puede permitir. Una empresa no se puede permitir perder el genio femenino, como no se puede permitir perder el genio masculino. Una familia no se lo puede permitir, una iglesia no se lo puede permitir, una sociedad no se puede permitir esto. Por eso el trabajo está en crear una cultura, una mentalidad en que la complementariedad sea el camino. Pues vamos a una llanura para terminar, una llanura árida, en la actual Túnez. En el año 202 a.C., en las llanuras de Zama va a haber una colosal batalla. Se enfrentaban dos ejércitos. Por un lado, el de Escipión, el ejército de Roma, que había sido reiteradamente humillado, contra el de Aníbal, que la había humillado en bastantes ocasiones. Escipión había llevado las legiones a África. Había decidido, en vez de esperar a que la atacasen una vez más y le derrotasen, ir a África a plantar cara. En vez de esperar un nuevo ataque, se lanzó. Eran legiones en las que nadie confiaba, habían sido derrotadas, y luchaban contra un ejército que tenía 80 elefantes en su fuerza de combate. Nosotros nos hacemos la idea de lo que es que te venga un elefante de frente, no hacemos ni idea, pero ellos sí, ya lo habían descubierto. Pero claro, Aníbal y sus hombres combatían por su supervivencia, combatían al lado de Cartago. Además, ellos se habían colocado antes y habían dejado el sol a su espalda, de manera que el ejército de Rama combatiese cara al sol. Todo parecía indicar que no había nada que hacer. Los otros conocían mucho mejor el terreno, tenían muchas más posibilidades. Todo parecía indicar que de nuevo Aníbal humillaría a Roma. Escipión podía haber seguido en la península itálica tan tranquilo. Podía haber llegado allí, haber visto el panorama y haber dicho, chicos, nos volvemos a casa. ¿Pero qué hizo? Convertir las dificultades en su principal aliado. Esto es algo que tenemos que aprender, lo decía Benedicto en la JMJ. Cada época tiene sus problemas, pero Dios da en cada tiempo la gracia oportuna para asumirlos y superarlos con amor y realismo. Y esta es la invitación. La ideología de género se supera con amor y realismo, no enfadados, enfurruñados y quejándonos todo el día, que eso lo hacemos muy bien. No, con amor y realismo. Y con amor y realismo esta ideología caerá, como han caído todas. El problema es los muertos que deja. Este es nuestro punto de partida. No podemos seguir a la defensiva, no podemos seguir esperando a ver qué pasa. Tenemos que plantar batalla. Hoy cunde un cierto fatalismo, lleno de desaliento, de desesperanza, en que parece que los elefantes del secularismo, de la ideología de género, el relativismo, nos van a aplastar en cualquier momento, y que bastante tenemos con mantener lo que ya tenemos. Pero así no se puede vencer.
Vamos a sacar, yo propongo, 3 enseñanzas fundamentales de esta batalla. Lo primero que hizo Escipión fue dar identidad a sus legiones. Legiones en las que ya nadie creía, les dio identidad. Las hizo creer en sí mismas y en sus posibilidades. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. En esta emergencia educativa y afectiva tenemos que dar una identidad profunda de hijos de Dios. Una identidad, ayudar a crecer en la identidad masculina y femenina. Tenemos que dar una identidad cristiana, porque de esta manera, dando esta identidad, es como podemos afrontar las cosas. Tenemos que ayudar a descubrir cómo lo fundamental en esta vida es la capacidad de la entrega y que sobre ella se construye la familia, se construye la vida. Tenemos que dar una formación que permita enfrentarse a los grandes retos de esta sociedad. Y esto tenemos que hacerlo desde una conciencia clara de lo que somos nosotros y de nuestra identidad cristiana. Por eso no se trata de educar chicos majos, sino de forjar santos. No se trata de enseñar a nadar en un lago con un estilo impecable, sino de enseñar a nadar a contracorriente. Y a nadar a contracorriente en medio del océano, en tempestad. Porque solo así podremos estar ayudando a que uno pueda afrontar la vida, a que uno pueda afrontar los retos que se presentan, no a verlo como dificultades que me aplastan, sino como retos que tengo que vencer. Y esto, quien lo puede encabezar son las mujeres. La mujer es el baluarte en esta educación. Sin ella no puede hacerse. Esto vivido en esta complementariedad. Esta complementariedad que el Papa lo explicaba muy bien al hablar del matrimonio, decía que el matrimonio es un trabajo de todos los días, es un trabajo artesanal, un trabajo de orfebrería, porque el marido tiene la tarea de hacer a su mujer, mujer, y la mujer tiene la tarea de hacer a su esposo, hombre, juntos crecer en humanidad. Por eso esta complementariedad es necesaria, pero una vez más las mujeres, baluarte en la educación, serán las que lo encabecen. Una segunda enseñanza es que Escipión no se dejó vencer por el desánimo, ni por la conciencia de derrota. Un ejército está derrotado cuando se lo cree, decía Napoleón. Los entrenadores de fútbol dicen cuando uno sale a empatar, sale perdiendo, a no ser que seas un equipo italiano, claro, ¿no? Escipión supo leer la situación, no se quedó en sus pensamientos de qué mal está, me van a aplastar por todos lados, no, supo leer la situación, y supo leer la situación y convertir las dificultades en su principal arma. Pongo 2 ejemplos, porque esto no es una clase de historia militar. Frente a los elefantes se dio cuenta que al tocar las trompas, con las que transmitían las instrucciones, algunos elefantes se impacientaban, porque había elefantes que habían puesto muy jóvenes que no estaban muy entrenados para esto de las batallas. ¿Qué hizo? Puso a toda la música en primera fila a tocar, y los elefantes más jóvenes entraron en estampida contra sus propias tropas. Pero es más, convirtió la bayeta en un arma decisiva, porque mandó bruñir todas las corazas y los escudos para que al dar el sol deslumbrasen al enemigo. Total, que la trompeta y la bayeta se convirtió en el principal arma del Zama, ¿no? Pues esto mismo tenemos que creernos nosotros. Nos parece que nuestras armas son más débiles, que no tenemos los medios de comunicación, pues no los tenemos, para los que tenemos cómo los usamos, ¿no? Sino que no tenemos casi medios, que muchas veces las leyes, que todo nos parece un problema. Sepamos discernir para darnos cuenta que nuestras principales armas son poderosas. Nuestras armas, que son la verdad, el bien, la belleza y el amor. Y si hay alguien que sabe utilizar la verdad, la belleza y el amor y el bien, es la mujer. Y enseñar al hombre a utilizar estas armas, porque estas son las que nos van a dar la victoria. Frente a esta cultura de la muerte, esta cultura del descarte, la mujer tiene el papel crucial de encabezar la lucha contra la destrucción de la vida, de regenerar la humanidad. Este papel es el que Dios le ha dado en la historia, cuando ya al enemigo de natura humana le dijo que ponía enemistad entre él y la mujer, que la mujer le iba a pisar la cabeza. Desde entonces la mujer tiene esta tarea de vencer al mal con el bien, de enseñar al hombre a utilizar el bien y de verdad creer que es el bien nuestra principal arma. Y el tercer aspecto en la estrategia de Escipión
es que supo renunciar a las clásicas estrategias romanas y tácticas y se dio cuenta que tenía que hacerlo de otra manera. No voy a explicar aquí cómo lo hizo, si alguno tiene interés luego se lo cuento, vamos. Pero, ¿qué hizo? Ser flexible, darse cuenta que lo que habían utilizado siempre ya no funcionaba y que había que hacer las cosas de un modo nuevo. Nosotros, qué fácilmente nos anclamos a formas, a métodos. No, nos tenemos que anclar a nuestra verdad, a nuestra identidad. Pero en los métodos, en las formas, tenemos que ser creativos. Tenemos que salir de esta manera constante de hacer las cosas como siempre se han hecho, para hacerlas del modo en que se puede llegar a los corazones. En los corazones hay mucho hambre de verdad, mucho hambre de bien, mucho deseo de Dios, aunque no lo parezca. Pero no encontramos formas, porque nos empeñamos en modos que ya no valen. Esto vale para todo, para educación, para cultura. Para esto tenemos que discernir. Y para esto tenemos que fiarnos de nuestra Madre Iglesia y escucharla para discernir de qué modo nuevo tenemos que proponer las cosas. Y sobre todo, tenemos que encontrar el modo de tocar el corazón, de llegar al corazón. Estas batallas se libran en el corazón de las personas. Y tenemos que tocar el corazón. Y si hay alguien que sabe tocar el corazón de las personas, es la mujer. La mujer es experta en humanidad y, por tanto, es capaz de tocar el corazón. Pues bien, desde esta batalla en territorio africano, yo invito a mirar la historia de nuestra Madre, la Iglesia, y ver cómo en muchos momentos de crisis profunda como es el nuestro, las que han puesto en marcha los movimientos de verdadera transformación han sido mujeres. Mujeres que han sabido tocar corazones, mujeres que han sabido encender la llama en los corazones de muchos hombres y mujeres para transformar el mundo, como Santa Clara de Asís, como Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia, como Isabel de España, que no está canonizada ni creo que lo esté nunca, pero algunos en nuestro corazoncito sí la tenemos así, y por supuesto Santa Teresa de Jesús. Mujeres que cambiaron una época, mujeres que transformaron una época, mujeres que no tuvieron miedo a nadar contracorriente, que no tuvieron miedo a nadar contracorriente y se convirtieron en baluartes de humanidad. Por ello, a tantas mujeres del pasado y del presente, muchas estáis hoy aquí, profunda gratitud. Profunda gratitud porque a contracorriente son y sois baluartes de vida, de verdad y de bien. Hoy de nuevo necesitamos mujeres como ellas que nos muestren el camino, que nos enseñen a afrontar esta crisis. Hoy de nuevo es la mujer la que va a mostrarnos el camino para salir de esta crisis y conquistar un mundo nuevo, de verdad justo, en que el bien, la verdad y la belleza sean la referencia de todos. Muchísimas gracias.